Bueno, este es nuestro primer video, así que quiero utilizarlo para mostrar un poquitito las funcionalidades que tiene Infostat. Para todos aquellos que están familiarizados con software, es obviamente muy parecido a cualquier tipo de software de análisis de datos o incluso de planilla de cálculo, ¿no? Vamos a empezar abriendo el archivo que se llama tabla de frecuencias de interacciones sociales. Yo ya lo tengo aquí en la raíz, pero si no, ustedes van a Open y bueno, lo buscan a donde lo tengan que encontrar. Usualmente ese es el icono que identifica a todo lo que tiene que ver con Infostat. Si doble cliquean, se les va a armar un archivo. Ese archivo tiene de la misma forma que tiene, disculpen, quiero ver si sigue grabando, sí, que tiene Excel o que tiene Open, la alternativa de OpenOffice de Excel. Es decir, tenemos columnas para delimitar las variables y filas para delimitar las unidades de observación. Ese es el esquema general de cualquier planilla de cálculo, es decir, cada unidad de observación va en una fila determinada y en las columnas se van poniendo las diferentes variables. En nuestro caso particular solamente tenemos una, que recuerdan es la frecuencia de interacciones sociales que tiene cada unidad de observación. Esta es una planilla que es similar, pero no exactamente igual en la distribución de interacciones sociales al ejemplo que tienen en el PowerPoint y que es extraído del aroniano, pero es muy parecido en la forma de la distribución. Y aparte no es lo relevante, la idea es aprender a hacer estas tablas de distribución de frecuencias, que es lo que les quería mostrar el día de hoy. Pues bien, el menú más importante a los fines de este curso, hay obviamente menús de edición de datos, aquí pueden cortar, copiar, pegar, en fin, un conjunto de acciones que pueden realizar sobre los datos. También tenemos un menú de datos muy interesante que lo podemos ver más en detalle en otro de los videos. Aquí podemos ver solamente algunas de las opciones que permite el Infostat, como por ejemplo ajustar la columna. Aquí yo lo tengo en inglés, pero ustedes también pueden bajarlo en versión en español. Pueden obviamente ordenar los datos en función de diferentes criterios. Un conjunto de alternativas que ya vamos a ir buscando o viendo en algunos de los próximos videos. Sin embargo, ahora me gustaría que nos focalicemos tanto en lo que tiene que ver con el menú Statistics como en el menú Gráficos. Sin embargo, vamos a utilizar en esta ocasión solamente una de las múltiples alternativas que nos brinda. Luego nos vamos a focalizar mucho, aquí donde dice una inferencia para una muestra o inferencia para dos muestras. Sin embargo, ahora solamente queremos hacer una frecuencia de datos. Déjenme mostrarle algo antes de eso, ¿no? Habíamos hablado que es muy importante que nosotros conozcamos al dedillo nuestra distribución de datos, cuál es la media, cuál es la varianza, la desviación estándar, es decir, en qué medida la media es un buen representante de los datos que estamos evaluando. Todo eso lo podemos evaluar con este menú que se denomina estadísticas de resumen. Nosotros, fíjense, esta es la típica caja que aparece en gran parte de los análisis que realiza Infostat. Si nosotros indicamos columna 1 y lo llevamos aquí donde dice variables, y lo llevamos con la manito y lo dejamos aquí, le damos OK y nos abre este cuadro donde nos dice: te voy a arrojar toda esta información de esta columna, que recuerden, en nuestro caso significa el número de interacciones sociales que tiene cada unidad de observación, que es una persona, durante una semana determinada. Nosotros vamos a pedir, la N total que hay, la media de interacciones sociales, el desvío estándar, standard deviation, el mínimo, el máximo. Quiere también saber la mediana, ¿sí? Eso es algo que me interesa. Y fíjense, también aparece lo que es la simetría, o skewness en este caso, y la kurtosis. Es decir, son dos medidas que me hablan acerca de la forma que tiene la distribución. En general, cuando la asimetría y la kurtosis son adecuadas, yo puedo inferir un buen grado de normalidad de la distribución. ¿Y qué quiere decir que sean adecuadas? Que sean igual a 0. Bueno, le doy un Go o Run y obtengo las medidas que acabo de decir. Fíjense que
el promedio de interacciones sociales que tiene una unidad de observación en esta muestra es de 17,40 interacciones sociales, con un desvío estándar de 11. El mínimo de interacciones sociales que hay en esta muestra es 1, el máximo es 48, la mediana también es 17. Y la asimetría y la kurtosis son muy buenas, como vamos a ver más adelante, es decir, están bastante cerca de cero. Es decir, que si yo tuviera, por ejemplo, hombres y mujeres aquí, yo pudiera realizar algún tipo de comparación entre grupos y podría utilizar estadística paramétrica si solamente me guiara por asimetría y kurtosis. Antes de eso, fíjense que yo le puedo completar un poco a esta columna, puedo poner acá el nombre de la variable, puedo decir que estos son frecuencia de interacciones sociales. Y luego aquí puedo, así como para hacer un ejercicio nosotros, poner sexo biológico. Y vamos a poner, por ejemplo, que ¿qué pasó? Vamos a poner, ahí va, el código 0 para los hombres. Ya les digo para qué estoy haciendo esto. Pero aquí ven cómo se insertan datos. Y el código 1 para las mujeres. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para demostrarles una pequeña cosita que yo puedo. Nuevamente, lo que hice fue control R. Cuando hago control R, me vuelve al menú previo. Yo le puedo pedir a la variable frecuencia de interacciones sociales, que ahora aparece con su título, y decirle que me lo divida en función del sexo. Lo pongo ahí en ese lugar que dice Class Variables Optional. Cuando hago eso y corro, me va a tirar dos líneas, una para cada una de las categorías que le puse del sexo previamente. Lo que estoy mostrando ahí es que puedo subdividir el pedido, en este caso de estadística descriptiva, en función del sexo. Pero volvamos para atrás. Lo que a nosotros nos interesaba particularmente era la posibilidad de realizar una tabla de frecuencias. Pues bien, la tabla de frecuencias se pide exactamente tal cual utilizando, bueno, obviamente el menú tabla de frecuencias, menú estadísticas, opción tabla de frecuencias. Ahí insertamos la variable frecuencia de interacciones sociales y le digo OK. Fíjense que aquí cambia radicalmente el menú que me ofrece comparado con el menú de estadística descriptiva. ¿Qué me brinda? Primero de todo me brinda, bueno, ¿qué es lo que yo necesito que aparezca aquí? Si yo vuelvo aquí para lo que estábamos viendo antes, nuestros ejemplos, bueno, aquí lo podemos ver claramente, permítame que lo agrande. Para cada una de las clases de la tabla de frecuencia me tira una serie de indicadores. Esos indicadores son el límite inferior, el límite superior, el límite medio. El límite inferior es donde empieza la categoría o la clase de la tabla de frecuencias y el límite superior donde termina. La frecuencia absoluta es cuántas unidades de observación caen en esa clase. La frecuencia relativa es qué porcentaje de la muestra de sujetos representan aquellas unidades de observación que caen en esa clase, y así sucesivamente. Todas esas opciones me las está dando aquí en inglés, ¿sí? En ese caso, ese es el límite, el lower limit del intervalo, el upper limit del intervalo, es decir, la parte de abajo del intervalo, la parte de arriba del intervalo, el punto medio del intervalo, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y luego la frecuencia absoluta acumulada y la relativa acumulada. Luego me tira por defecto una solución de cantidad, una solución propuesta de cuántos intervalos hacer. Yo le voy a decir que yo les voy a decir, voy a poner customized, y yo le voy a decir que me haga 10 intervalos. El primero que empieza en 0, el último que empieza en 49, y le voy a dar OK. Cuando hago eso me aparece la misma tabla que yo les mostraba antes aquí, con 10 valores, el límite inferior, el límite medio, y luego tenemos, este es el punto intermedio de cada intervalo. El punto intermedio del primero es 2,45, 7,
y cada uno de los índices que les dije antes, la frecuencia absoluta, la relativa y así sucesivamente. Yo viendo esto, por ejemplo, lo que puedo encontrar, si yo me voy a la frecuencia relativa acumulada, que es el último, el Cumulative Relative Frequency, lo que puedo observar es que ya satura la acumulación de casos para el quinto o sexto intervalo, es decir, el 85% de la muestra, cae en el sexto intervalo o inferior, es decir, que el 85% de la muestra tiene 29 o menos interacciones sociales durante toda una semana. Luego de eso hay muy poquititos casos. De hecho, yo cuántos casos le metí aquí, 100 casos le puse en esta planilla, y de los 100 casos, 84 tienen 29 casos de interacciones sociales o menos. ¿Por qué digo 84? Porque es la frecuencia absoluta acumulada. 13 casos caen en el primer valor de la variable, 18 en el segundo, por lo tanto configuran una absoluta acumulada de 31, 16 en el tercero, por lo tanto de 47 y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que sucede? Para el sexto intervalo, es decir, para aquellas personas que tuvieron entre 24 y 29, ya hay 84 casos que representan el 85% de casos de la variable. Esto es muy interesante porque nos indica rápidamente dónde se sitúan la mayoría de los casos de la variable, la mayoría de las unidades de observación que estamos midiendo. Y también podemos ver esta misma información, como vimos acá, como veremos aquí, de una manera utilizando gráficos. El gráfico por excelencia que refleja la información de una tabla de frecuencias es un histograma. El histograma es básicamente hacer crecer para arriba en una barrita la cantidad de cualquiera de estas, la frecuencia acumulada o la frecuencia absoluta, la que uno le guste, y en el eje de las X lo que va a poner va a ser el punto medio, casi siempre el punto medio del intervalo de cada una de las clases o intervalos. Hagámoslo utilizando el menú gráficos. En este caso vamos a buscar la opción histograma, vamos a poner frecuencia de interacciones sociales, vamos a poner allí variables nuevamente, y fíjense que me pasó algo raro, vamos de nuevo, automáticamente me tira el histograma de variable, pero me lo tira con esa distribución de 6 clases automática que me decía antes. Si yo quiero representar exactamente lo mismo que veía antes, voy a tener que poner 10 clases, aquí le voy a tener que poner 0, es decir, le voy a tener que reproducir la misma información que antes. Y me dice, ¿qué te muestra? ¿La frecuencia relativa? Es decir, esto es el porcentaje. Sin embargo, yo podría pedirle simplemente la frecuencia absoluta. Y ahí vemos nuevamente que la gran mayoría de casos, lo puedo agrandar, la gran mayoría de unidades de observación tiene frecuencias de interacción social de 26 para abajo, de 29 para abajo, como vimos antes. Una cantidad muy chiquitita de gente tiene más de 30 interacciones sociales semanales. Si bien está lejos de ser lo más adecuado, recuerden que a los fines pedagógicos a algunas unidades de observación le pusimos 0 y 1 para representar hombres y mujeres. Si yo utilizo esa opción que dice Partition Criteria ahí, o criterio de partición, y le llevo lo que es la opción de sexo, directamente me va a decir, te identifico que cada unidad de observación te la puedo dividir según sea 0 o según sea 1. Y yo ya sé que 0 va a ser hombre y 1 va a ser mujer, por ejemplo. Si hago eso de nuevo, ahora me va a tirar 2 intervalos. Me va a conservar el que yo acabo de hacer. Fíjense, en la parte de abajo tiene estas aletitas ahí abajo, 1, 2, 3. Pero luego me añade 2 intervalos, 2 histogramas más, en los cuales me plotea hombre y me plotea mujer. Obviamente yo tendría nuevamente, disculpen que lo esté haciendo, tendría que poner aquí nuevamente los mismos valores que puse antes, entre 0 y 49 aquí, para hacerlo de una manera comparable. Esto es solo una introducción, ya lo veremos ahora utilizando otro ejemplo diferente para el cual he generado una planilla. Vamos a realizar todo este ejercicio nuevamente.